Para poder analizar una serie de alto impacto como El Chavo, es crucial diferenciar entre lo que fue parte del canon televisivo y lo que ha surgido como una leyenda urbana o interpretación fanática. La ópera mental de ambos planos en esa recepción de la obra original y la construcción de mitos alrededor de ella nos hace estructurar el verdadero impacto social dentro de la comunidad televidente. Siempre se ha generado la polémica de que existen episodios secretos o perdidos sobre El Chavo del Ocho. Haciendo una investigación exhausta, no existen episodios secretos como tal, no en el sentido material televisado y oculto de forma intencionada. Lo que sí existen son episodios o escenas perdidas con finales alternativos, como por ejemplo el famoso episodio donde el Chavo se desvive. Esta es una de las leyendas urbanas más persistentes. Se dice que existe este episodio donde está cansado de su vida y procede a hacer este acto en contra de sí mismo, o que el final de la serie acababa con este acto. Sin embargo, pues es totalmente falso. Es una leyenda que surge de esa necesidad humana de dar un final dramático o trágico a historias de tanto sufrimiento, ¿no? El personaje del Chavo es tan entrañable y su situación tan precaria que la mente de la audiencia, en un intento de procesar esa vulnerabilidad, puede llegar a proyectar un desenlace fatal como este. Esto es una manifestación de impulso catártico y de esa fascinación por lo prohibido, por lo sobrenatural, por lo parapsicológico y por lo oculto. Esta idea de un final tan oscuro para un programa tan blanco como El Chavo, pues genera esa disonancia cognitiva que alimenta la leyenda, pero también el morbo y el impacto que genera en la gente, que a la gente le gusta este tipo de misterios. También refleja esta necesidad de comprender subyacentemente la realidad de la depresión y la desesperanza que podría sentir un niño en situación de calle, incluso si el programa nunca lo llegó a mostrar explícitamente, ¿no? Es realmente la audiencia y las redes sociales los que han intentado cerrar este círculo de pena del personaje con un final trágico. Otro de los grandes misterios que rodea a este personaje es su origen, de dónde viene, por qué el Chavo no tiene padres. La ausencia de un origen claro para el Chavo alimenta esa imaginación del público y esa necesidad de coherencia narrativa. Y es muy cierto que la mente humana busca siempre explicaciones para lo desconocido, y esta falta de background o de origen, de contexto de su origen y de su génesis, permite a cada espectador proyectar sus propias ideas sobre la orfandad, sobre el abandono, sobre la libertad. Definitivamente la ambigüedad de este dispositivo narrativo, de este disparador literario, invita a una identificación universal, y creo que es uno de los grandes éxitos del Chavo. Al no tener una historia definida, el Chavo puede ser cualquier niño en situación de calle o abandono. Podemos empatizar directamente con él porque pudiera ser cualquiera de nosotros, y el misterio genera el no saber nunca de dónde proviene el Chavo, convierte esta serie en un símbolo de infancia desprotegida y le da un carácter mucho más original. ¿Existe realmente el apartamento número 8 del Chavo? Es un misterio no resuelto, pues nunca vemos el interior del apartamento del Chavo, y esta ausencia siempre ha reforzado esa sensación de vulnerabilidad y de la falta de un hogar estable. El hecho de que nunca se muestre el apartamento sugiere que quizás no hay nada que mostrar, o que es demasiado doloroso para ser revelado, y eso permite que nosotros como audiencia lleguemos a fantasear con la pobreza extrema del Chavo. Esto es un elemento que mantiene viva esa compasión y el misterio sobre su existencia, ¿no? El final definitivo del programa es otro de los grandes misterios. El Chavo del Ocho ciertamente no tuvo un final propio o un final planificado, porque simplemente dejó de producirse. La falta de este cierre narrativo puede generar una sensación de incompletitud o frustración en la audiencia, y siempre las personas han buscado la resolución de los finales alternativos, y esto a su vez alimenta las fantasías de, bueno, cómo debieron terminar las historias de los personajes, cómo debió terminar la historia del Chavo, incluyendo su acto de desvivimiento, ¿no? El hecho de que el Chavo siga existiendo en repeticiones infinitas contribuye además a esa inmortalidad cultural, pero también a una eterna suspensión narrativa para los personajes. ¿De dónde provienen estas leyendas urbanas alrededor del Chavo del Ocho? Bueno, primero que nada en esa necesidad de coherencia y de cierre. La mente humana siempre busca explicaciones a los finales. Cuando una historia queda abierta o ambigua como la del Chavo,
La audiencia llena estos vacíos con narrativas que dan sentido, incluso si son dramáticas o falsas. La fascinación del público por el tabú, por lo oscuro, sobre todo en un programa infantil como este, y bastante cómico, con elementos trágicos, oculta esa combinación fascinante, porque la idea de darle un lado oscuro a un secreto, a una comedia tan blanca como esta, apela siempre a esa curiosidad de ambigüedad y de curiosidad por lo prohibido. Gracias a todos estos mitos se ha creado una identidad colectiva y de conspiración alrededor de la serie, pues compartir y creer en estas leyendas crea un sentido de comunidad entre los fans, entre los fanáticos férreos del Chavo, con una especie de conocimiento secreto que los distingue de los espectadores casuales. Y esto es una forma de pertenecer al universo del Chavo de una manera mucho más profunda y mucho más enigmática. Por ejemplo, existe el mito de que Carlos Villagrán habría utilizado brujería o pactos oscuros tras su conflicto con Chespirito, y que existe un medallón que llevaba en la vida real que predijo la muerte de Ramón Valdés. Hay cierta fascinación del público por el tema de la brujería dentro del Chavo. Por ejemplo, existe la percepción de ver a Doña Clotilde como la bruja del 71. Pero más allá de esto, más allá de la broma que esto pudiera generar, aunque en el show sus poderes son siempre malinterpretaciones o coincidencias, la audiencia ha alimentado esa idea de que sí poseía habilidades sobrenaturales. Las leyendas a menudo exploran si su apartamento, el número 71, era un lugar donde se realizaban rituales o donde se albergaban secretos oscuros. De hecho, el número 71 es una cifra que en la numerología de diversos documentos como la Biblia apócrifa tienen bastante significado precisamente con la magia negra. Y como es natural, algunos fanáticos han llegado a asegurar que precisamente el uso de este número y de un arquetipo como el de la bruja del 71 era una de las grandes ejecuciones que se utilizaba en la magia negra para tener éxito en una producción audiovisual como El Chavo. La boda de Don Ramón es otro de los grandes misterios dentro del público y los fanáticos. Aunque ciertamente Don Ramón nunca se casa en la serie, la idea de su boda es un tema muy recurrente en las fantasías de los fans y a menudo con Doña Clotilde. Ramón Valdés fue ciertamente una figura icónica dentro de la cultura popular, y de hecho muchos aseguraban que después de su muerte algunos trabajadores en varios sets de la grabación avistaban a Ramón Valdés, o por lo menos una figura con sus mismas características físicas. Algunos fans también mencionan que lo que realmente Chespirito había escrito e ideado dentro de la comunidad del Chavo del Ocho era un espejo moral de los 7 pecados capitales. Por ejemplo, Don Ramón simbolizaba la pereza, pues es un arquetipo de precisamente esta condición, donde su constante evitación del trabajo y su habilidad para encontrar excusas para no pagar la renta, y esa preferencia por el ocio, donde simplemente vive día a día, buscando la manera más sencilla de sobrevivir sin mayor esfuerzo, es precisamente la génesis de la pereza. Kiko reflejaría la envidia, pues dentro de su génesis narcisista no soportaba que alguien más recibiera elogios o disfrutara de algo que él no poseía. La ira sería representada por Doña Florinda, pues su temperamento es explosivo y su respuesta predeterminada a la frustración siempre es esa famosa bofetada a Don Ramón. La soberbia sería representada por el profesor Girafales, que se caracteriza o se regodea un poco por su orgullo intelectual, lo que hace pensar a la gente si realmente Girafales se consideraba superior a los demás habitantes de la vecindad. La gula es representada por Ñoño, el hijo del señor Barriga, que tiene una relación central y profunda con la comida. Esta glotonería es constante y su búsqueda de alimento es una característica recurrente que a menudo lo mete en problemas o lo hace objeto de muchas bromas. La avaricia será representada por el señor Barriga, pues es el casero cuya principal motivación es precisamente cobrar la renta. Aunque a veces muestra compasión, es muy cierto, su rol central y su constante aparición giran en torno al dinero y a la propiedad, y esta obsesión con la renta lo define como personaje. Y por su parte, la lujuria sería representada por la bruja del 71. Sí, raro de pensar y raro de conectar, pero realmente tiene algunas bases psicológicas interesantes. Doña Clotilde encarnaría la lujuria no en un sentido sexual explícito, dado el tono familiar del programa, sino por un deseo desmedido y persistente por Don Ramón. Su amor obsesivo y sus constantes intentos de seducirlo, a pesar de los rechazos, revelan un anhelo insaciable de compañía y de afecto romántico. Este amor no correspondido es una proyección de su soledad, de su necesidad de intimidad, y la lujuria en este contexto no es solamente de carácter físico, sino viene propiamente de una compulsión por la conexión romántica, por una búsqueda desenfrenada de ser amada y de ser reconocida como mujer, que la lleva a ignorar la realidad del rechazo y aferrarse a esta fantasía.